Hace un par de décadas, nadie en el campo de Gibraltar se atrevía a enfrentarlos. Sus nombres resonaban por las costas de la línea como un secreto a voces que todos conocían, pero nadie mencionaba abiertamente. Antonio y Francisco Tejón, los Castaña, desde el barrio de la Atunara, levantaron un imperio de comercio ilícito, influencia y control. La mercancía prohibida pasaba por sus manos y su clan parecía inquebrantable. Hasta que un día las fuerzas del orden decidieron intervenir y todo se vino abajo. Esta es la historia de cómo cayeron los reyes del tráfico de hachís en España, el imperio que la policía no podía detener. El campo de Gibraltar es una zona famosa por sus playas rocosas. Si te ha gustado esta historia de intriga, poder y caídas épicas en el mundo del narcotráfico, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. Cada semana, traemos relatos reales y detallados sobre clanes, operaciones policiales y figuras legendarias que han marcado el crimen organizado. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de amantes del True Crime. ¿Qué esperas? Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y contando estas historias impactantes. Son Antonio y Francisco Tejón, líderes de los Castaña, la organización que llegó a controlar el 70% del hachís que entra por el estrecho de Gibraltar. Sus puertos pesqueros y esa mezcla de culturas entre España y Marruecos. Pero esa vista pintoresca convive con otra realidad menos evidente. Andalucía meridional ha sido durante años un punto clave en la distribución de productos ilegales. La línea de la Concepción y Algeciras no solo sirven como pasos fronterizos para viajeros, sino también como plataformas de recepción y reenvío hacia otros puntos de Europa. En ese esquema delictivo, la Atunara destaca por sí sola. No es un barrio cualquiera, es un enclave marginal en el extrarradio de la línea, donde la vida diaria está marcada por el desempleo, la precariedad y la presencia constante del menudeo callejero. Para muchos residentes, la Atunara siempre fue una opción limitada. Para otros, un espacio cerrado que se regula desde dentro. Allí las familias se entremezclan con estructuras de control social muy arraigadas, y el intercambio de mercancías encontró un terreno fértil para establecerse y perdurar. Dentro de ese entorno, emergieron los protagonistas de esta narrativa, Antonio y Francisco Tejón, conocidos como los Castaña. Su trayectoria no tiene nada de idealizado. Nacieron en la escasez, evadieron la vigilancia desde jóvenes y supieron imponerse por su determinación. Prácticos, astutos y resolutivos, se convirtieron en las cabezas de una organización que dominaba la venta al detalle de resina de cannabis, hachís y otras sustancias en el barrio. No eran los típicos líderes que se ven en las ficciones. Su poder provenía de sus lazos familiares, su habilidad para coordinar y sancionar, y de un método operativo basado en la fidelidad y la intimidación. El clan de los Castaña no era un grupo desorganizado, operaba como una red familiar. Hermanos, primos, cuñados y colaboradores cercanos ocupaban roles específicos. Transportistas que movían cantidades moderadas, vendedores en las esquinas, responsables de almacenes y, por encima de todos, la familia nuclear que dirigía. Entre los nombres vinculados a su mando estaban su hermano Ildefonso, el Nene, y allegados como Samuel Crespo, el Sami. Sin duda, la tensión y la impunidad forman parte de la crónica de la Atunara. El clan acumuló incidentes graves, secuestros temporales, agresiones y advertencias que servían para mantener territorios o saldar deudas. Los propios Castaña llegaron a ocultar grandes sumas de dinero, se habla de millones de euros, en propiedades rurales o junto a instalaciones deportivas para disimular ganancias. Cuando les sustrajeron parte de esos fondos, la reacción del clan fue contundente y visible. El rol de los colaboradores refleja ese ambiente. El Nene es un ejemplo claro. Desde adolescente acumuló incidentes por altercados. A los 18 años, participó en un enfrentamiento con armas de fuego. Años después protagonizó un episodio en un local nocturno de la línea, donde amenazó a un empleado por una disputa menor, una situación descontrolada. Económicamente,
el clan tampoco pasaba inadvertido. Las pesquisas de las autoridades revelaron patrimonios que no coincidían con ingresos legítimos: inmuebles, vehículos de alta gama, joyas, animales de competición y efectivo en cantidades notables. En 2011, una investigación detectó un patrimonio ligado al clan que los agentes valoraron en decenas de millones de euros. Se intervinieron 29 propiedades, medio centenar de automóviles y cientos de miles de euros en cuentas bancarias. Esa riqueza servía para proteger operaciones, asegurar alianzas, costear defensas legales y proyectar una imagen de estabilidad social. Ahora presta atención a esto. Durante años, la policía y la Guardia Civil observaron cómo el clan de los Castaña crecía sin límites. Cada intervención menor acababa igual: algún distribuidor retenido, una porción de mercancía confiscada, y pronto todo regresaba a la normalidad. El inconveniente era que la Atunara se había transformado en un ecosistema sellado, casi inaccesible. Allí comandaba un dúo y todos lo sabían. Para las fuerzas de seguridad, desarticular el imperio de Antonio y Francisco Tejón no era solo un asunto de comercio ilícito, sino de soberanía. Si el Estado no lograba prevalecer en la Atunara, el mensaje era obvio: existía un territorio dentro de Andalucía donde la norma no penetraba. Por eso, cuando los investigadores empezaron a planificar lo que después se conocería como Operación Dismantle, el fin no era capturar a unos pocos intermediarios, sino desmantelar por completo la red. Se trataba de golpear el núcleo del negocio, estrangular las finanzas del clan y lanzar una señal a toda la región: la Atunara ya no era invulnerable. La operación comenzó a gestarse en silencio a finales de 2015. Durante meses, los agentes recopilaron datos sobre las viviendas donde se guardaba la mercancía, los desplazamientos de los familiares y los enlaces que transferían fondos a la península. Los informes indicaban que el clan introducía grandes volúmenes de resina de cannabis desde Marruecos y luego la repartía al detalle en diversos puntos de Andalucía y más allá. El verano de 2016 fue el momento crítico. El 15 de junio, al amanecer, más de 500 agentes de la Guardia Civil se desplegaron en la Atunara y otras áreas del campo de Gibraltar. No fue una acción ordinaria. Helicópteros patrullaban el cielo mientras decenas de vehículos blindados bloqueaban los accesos. La operación se había preparado minuciosamente. Se efectuaron 50 registros domiciliarios simultáneos y se detuvo a más de 150 personas, entre ellas Antonio y Francisco Tejón, los Castaña y varios de sus familiares directos. Los agentes confiscaron cerca de 8 toneladas de resina de cannabis, grandes cantidades de material para embalaje y vehículos preparados para el transporte. En la residencia principal de los Castaña, encontraron 400.000 euros en efectivo, varias armas de fuego, joyas y 10 coches de lujo. También hallaron cientos de gallos de pelea, 40 caballos de carreras usados para camuflar fondos, animales exóticos como aves tropicales y un pequeño cultivo de plantas prohibidas. En total, las cifras fueron impresionantes: más de 1 millón de euros incautados, toneladas de mercancía y el cierre de 10 puntos de distribución activos. La operación se extendió a localidades como Algeciras y San Roque, donde se había identificado parte de la logística. La Guardia Civil describía uno de los impactos más significativos contra el comercio ilícito en Andalucía. Para las autoridades, la caída de los Castaña tenía un valor emblemático. Por primera vez, una organización que se consideraba inatacable en el campo de Gibraltar había sido desmontada de raíz. El 18 de junio, el juez ordenó ingreso en prisión para 35 de los 40 integrantes principales del clan. Entre ellos estaban los Castaña, sus hermanos y colaboradores clave. Solo algunos allegados menores quedaron en libertad por insuficiencia de indicios. A pesar de la firmeza del golpe, en el ambiente persistió una sensación mixta. Muchos intuían que el negocio no se paralizaba del todo con las capturas. Las calles de la Atunara, aunque vigiladas, no se vaciaron de actividad. Aún así, la operación Dismantle marcó un punto de inflexión. Los Castaña,
Los hombres que durante años habían sido los soberanos del barrio estaban finalmente tras las rejas. El Estado, al menos temporalmente, había recuperado el dominio, pero esto era solo el comienzo. La red de los Castaña se extendía más allá de las costas, con conexiones en Marruecos y ramificaciones en otras provincias. Las autoridades sabían que para consolidar el avance, debían profundizar en las finanzas y los aliados internacionales. Las primeras semanas tras las detenciones fueron de caos controlado. Los agentes analizaban documentos, interrogaban a los retenidos y trazaban mapas de rutas marítimas. Descubrieron que el clan utilizaba lanchas rápidas para cruzar el estrecho de Gibraltar bajo la cobertura de la noche, evadiendo radares con tecnología básica pero efectiva. Antonio, el mayor, era el estratega. Francisco, el ejecutor. Juntos habían transformado un pequeño grupo local en una maquinaria que movía miles de kilos mensuales. Los vecinos de la Atunara vivían divididos. Algunos veían en los Castaña una fuente de empleo informal, otros un yugo. Historias circulaban sobre cómo financiaban fiestas locales o ayudaban en emergencias, pero también sobre represalias SWIFT contra quienes traicionaban. Un informante anónimo relató cómo el clan controlaba el acceso al barrio, con vigilantes en motos que alertaban de cualquier movimiento sospechoso. Las fuerzas del orden, por su parte, celebraban internamente. El comandante a cargo enfatizaba que esta no era una victoria aislada, sino parte de una estrategia mayor para limpiar el estrecho. Sin embargo, sabían que los vacíos se llenan rápido. Otros grupos acechaban, esperando su oportunidad, mientras, en las celdas, los Castaña mantenían la compostura, planeando sus defensas legales. La prensa local cubría el evento con titulares sensacionalistas, pero la realidad era más compleja. El clan había invertido en negocios legítimos, bares, gimnasios, incluso una empresa de transporte. Todo para lavar ganancias y proyectar normalidad. Las investigaciones iniciales estimaban que el volumen anual de mercancía manejada superaba las 100 toneladas, generando ingresos que rivalizaban con empresas medianas. Con el paso de los días, emergieron detalles sobre métodos de operación. Usaban drones para monitorear costas, apps encriptadas para comunicaciones y hasta submarinos caseros para cargas grandes. Pero la operación Dismantle había cortado esas arterias. Agentes especializados en ciberdelincuencia rastreaban transferencias digitales, congelando cuentas en paraísos fiscales. En la Atunara, la vida intentaba normalizarse. Niños jugaban en calles ahora patrulladas. Son dos hermanos del barrio de La Tunara, un barrio humilde de la línea de la Concepción, barrio pesquero. Se fueron haciendo cada vez más famosillos los submundos delincuenciales, se acabaron convirtiendo en los reyes del hachís. Entre los dos hermanos mueven una fortuna aproximada de unos 30 millones de euros. Según la policía, fue el Messi del hachís quien introdujo a los hermanos Castaña en el negocio del narcotráfico a gran escala. Se dio cuenta que las embarcaciones que traían el tabaco de contrabando de Gibraltar podían venir cargadas de hachís. En la línea tiró de los hermanos Castañita, que luego ya, viendo que el negocio iba bien, se independizaron. En poco tiempo, los Castaña se convirtieron en los socios preferentes de los productores marroquíes de hachís, llegando a realizar varios transportes diarios. Son capaces de poner en el agua en un solo día 8, 9, 10 lanchas de este tipo. Embarcaciones de 9, 10, 12 metros de eslora, a veces con 3 motores de 350 caballos. Mujeres charlaban en portales con menos temor, pero el eco de los Castaña persistía. Grafitis con sus apodos aparecían y desaparecían. La comunidad debatía si el golpe era permanente o solo un paréntesis. Las autoridades ampliaban el cerco. Allanamientos en Marruecos coordinados con Interpol buscaban proveedores. En España, se interrogaba a capitanes de puerto y mecánicos de lanchas. Cada pieza encajaba en un rompecabezas mayor del comercio ilícito en el Mediterráneo. Antonio y Francisco, desde prisión, enviaban mensajes a través de abogados. Insistían en su inocencia, alegando persecución. Pero las pruebas acumuladas eran abrumadoras. Videos de vigilancia, testimonios protegidos, registros financieros. El imperio, construido sobre arena movediza, empezaba a erosionarse.
Este bloque sienta las bases del ascenso y la intervención inicial. En el siguiente, exploraremos cómo el clan se expandió internacionalmente y los errores que los delataron. Tras la operación Dismantle, las autoridades pensaban que habían decapitado la serpiente, pero los Castaña habían plantado raíces profundas, extendiéndose más allá del estrecho. Su red no se limitaba a la Atunara, ramificaciones llegaban a Holanda, donde la mercancía se procesaba, y a Reino Unido, mercado final lucrativo. Antonio manejaba contactos en Rotterdam, Francisco supervisaba logística en puertos españoles. Esto pasa, pero luego, las alianzas se complicaron con traiciones internas. En 2017, una nueva fase investigativa, llamada Operación Portside, apuntó a estos vínculos transfronterizos. Agentes encubiertos se infiltraron en círculos de transportistas, grabando conversaciones sobre rutas atlánticas. Descubrieron que el clan usaba contenedores en barcos mercantes para envíos masivos, camuflados entre cargas legales de frutas o cerámica. Un cargamento típico, 5.000 kilogramos ocultos en dobles fondos. Pero no todo era smooth. Un colaborador marroquí, descontento por pagos atrasados, filtró información a la policía gibraltareña. Esto desencadenó una cadena. Allanamientos en Ceuta revelaron almacenes con 15 toneladas listas para cruzar. Francisco, aún en libertad condicional por un caso menor previo, intensificó medidas de seguridad. Instalaron cámaras en playas, contrataron vigías con binoculares. Económicamente, el clan diversificaba. Invertían en criptomonedas para transferencias invisibles, compraban propiedades en Costa del Sol bajo nombres de prestanombres. Una finca en Estepona, valorada en 2 millones de euros, servía como centro de reuniones. Allí planeaban expansiones, alianzas con grupos colombianos para variar la mercancía, aunque el hachís seguía siendo el rey. La presión policial aumentaba. En 2018, una persecución náutica en alta mar terminó con la captura de una lancha cargada con 2 toneladas. Los pilotos, leales a los Castaña, se negaron a hablar inicialmente, pero bajo interrogatorio, uno cedió, detalló jerarquías, códigos de comunicación. Esto permitió mapear la estructura completa. Antonio, desde su celda, intentaba mantener control vía visitas familiares. Mensajes codificados en conversaciones inocuas llegaban a tenientes, pero errores humanos surgieron. Un primo imprudente alardeó en redes sociales de viajes lujosos, atrayendo atención fiscal. Hacienda congeló activos por valor de 5 millones. Internacionalmente, Europol se involucró. Operativos conjuntos con autoridades holandesas desmantelaron un laboratorio en Ámsterdam ligado al clan. Incautaron maquinaria para prensar resina, valorada en cientos de miles. Esto cortó una línea de suministro clave, forzando al clan a depender más de rutas riesgosas. En la Atunara, el vacío atraía competidores. Grupos rivales de Algeciras intentaron incursiones, generando tiroteos esporádicos. Las fuerzas del orden mediaron, pero el barrio bullía. Vecinos formaron asociaciones para denunciar abandono estatal, exigiendo inversiones en empleo. Los Castaña respondieron con filantropía selectiva. Donaban a escuelas, patrocinaban equipos de fútbol juvenil, intentaban reconstruir imagen, pero la justicia avanzaba. En 2019, un macrojuicio en Cádiz reunió a 80 acusados. Se pedían penas acumuladas de 500 años y multas de 50 millones. Pruebas incluían interceptaciones telefónicas, donde Antonio coordinaba desde prisión. Algunas grabaciones fueron impugnadas por defensa, alegando irregularidades. Esto creó fisuras. Aliados menores negociaron acuerdos, testificando contra líderes. Francisco evadió captura inicial en Portside, huyendo a Portugal. Vivió bajo identidad falsa en Algarve, pero un error en una transacción bancaria lo delató. Extraditado en 2020, se unió a su hermano en Algeciras prisión. El juicio reveló detalles operativos, uso de GPS falsos en lanchas, sobornos a funcionarios portuarios. Un guardia civil corrupto fue expuesto, recibiendo pagos mensuales de 10.000 euros.
Esto sacudió instituciones, llevando a purgas internas. Financieramente, el clan blanqueaba a través de concesionarios de autos, compraban vehículos premium, los revendían inflados. También en apuestas hípicas, caballos ganadores encubrían transferencias, pero auditores forenses desentrañaron el esquema, embargando establos enteros. Culturalmente, los Castaña inspiraban narcocorridos locales, canciones anónimas en bares que glorificaban su audacia. Jóvenes los veían como antihéroes contra sistema, pero víctimas de extorsiones contaban otra historia. Familias arruinadas por deudas impagables. La operación Portside culminó con 70 detenciones adicionales, incautación de 20 toneladas. Autoridades estimaban haber interrumpido el 80% del flujo en el estrecho, pero remanentes persistían, operando en sombras. Bloque 3. El macrojuicio contra los Castaña, bautizado oficialmente como caso Atunara, arrancó en la primavera de 2021 en la Audiencia Provincial de Cádiz. Imagina la escena: una sala abarrotada con más de 120 acusados sentados en filas, flanqueados por agentes de seguridad, mientras fiscales y defensores se preparaban para una batalla legal que duraría meses. Esto pasa, pero luego las sesiones se convirtieron en un torbellino de testimonios, pruebas y contraataques que mantuvieron a toda la región en vilo. Los fiscales presentaban un retrato detallado de una organización piramidal, con una base amplia de transportistas que arriesgaban todo en el mar, un nivel intermedio de distribuidores que manejaban el reparto en tierra, y en la cima absoluta, los hermanos Antonio y Francisco Tejón, los Castaña, como los cerebros indiscutibles. Desde el primer día, el ambiente era tenso. El presidente del tribunal, un juez experimentado en causas complejas, imponía orden con golpes de mazo. Los acusados llegaban en furgones blindados, algunos con expresiones desafiantes, otros visiblemente agotados por meses en prisión preventiva. Antonio, el mayor, mantenía una compostura fría, vestido con traje oscuro y corbata, como si estuviera en una reunión de negocios. Francisco, en cambio, mostraba más inquietud, gesticulando con las manos encadenadas. Esto pasa, pero luego las defensas, un equipo de abogados de renombre contratados con fondos que aún no habían sido completamente embargados, lanzaron sus primeros golpes. Cuestionaron la validez de las interceptaciones telefónicas, alegando que algunas se obtuvieron sin autorización judicial plena. Las sesiones eran maratónicas, a veces extendiéndose hasta las 8 de la tarde. Testigos protegidos declaraban desde detrás de pantallas opacas, con voces distorsionadas para preservar su anonimato. Uno de ellos, un ex colaborador que había trabajado como piloto de lanchas durante años, relató con detalle cómo Antonio resolvía disputas internas. Si alguien fallaba en una entrega, no había segundas oportunidades. Se aplicaban sanciones inmediatas para mantener la disciplina, dijo, evitando términos directos pero dejando claro el sistema de control. Otro testigo, un distribuidor de nivel medio, describió las rutas habituales: salidas nocturnas desde playas marroquíes, navegando a más de 200 kilómetros por hora en embarcaciones inflables rígidas, equipadas con motores potentes y GPS modificados para evadir radares costeros. Pero no todo era unidireccional. Las defensas contraatacaban con vigor. Uno de los letrados principales argumentó que muchas de las incautaciones durante operaciones previas habían sufrido contaminaciones en la cadena de custodia. ¿Cómo explicar que muestras analizadas en laboratorios independientes dieran resultados diferentes a las oficiales?, planteaba, presentando informes periciales alternativos. El juez, tras deliberar, admitió la exclusión de algunas evidencias menores, lo que creó un efecto dominó. Cargos por posesión en cantidades pequeñas se debilitaron para varios acusados de rango bajo. Esto pasa, pero luego motivó a más de una docena de ellos a negociar acuerdos con la fiscalía, ofreciendo información adicional a cambio de reducciones en sus peticiones de pena. Antonio tomó la palabra en varias ocasiones. Su testimonio fue calmado y calculado.
negó cualquier rol de liderazgo, insistiendo en que era un empresario dedicado a la pesca tradicional y al comercio de productos del mar. Presentó facturas amarillentas de capturas legales, contratos con proveedores locales y declaraciones de impuestos que, en teoría, justificaban parte de su patrimonio. Malándaro. Cobra por kilo de droga transportada, que un kilo de hachís en origen tiene un precio de unos 300 euros kilo, en Holanda puede estar el precio a 3.000. Para transportar toda esa mercancía de Marruecos a España, los Castaña llegaron a tener a sus órdenes a un ejército de soldados. Están los lugartenientes, que son personas de estrecha confianza de ellos, los pilotos de las narcolanchas, al jepero, que es el que lleva el GPS para orientarse, las personas de la colla, que son los que cargan los fardos de hachís, y en el eslabón ya más bajo tendríamos a los puntos, que son los que informan a través del móvil cuando venga la policía. Cada eslabón de la cadena recibe una suculenta cantidad de dinero por desempeñar su función. Un piloto, por ejemplo, puede llegar a cobrar hasta 60.000 euros por viaje. Pero a pesar de todas las medidas de seguridad que adoptan, los capos caen. El macrojuicio que arranca hoy contra Antonio Tejón y otros 156 integrantes de los Castaña es un claro ejemplo de eficacia policial. Piden en total 2.000 años de cárcel para todos los acusados, más de 16. He trabajado duro toda mi vida en el estrecho, como tantos otros en la Atunara, afirmó, mirando directamente al jurado, pero los cruces con los fiscales fueron demoledores. Uno de ellos sacó a relucir discrepancias flagrantes, ingresos declarados que apenas superaban los 100.000 euros anuales, frente a gastos documentados en vehículos de lujo, propiedades y viajes que multiplicaban esa cifra por 10. ¿Cómo explica usted la adquisición de un yate valorado en 1 millón de euros con solo ventas de atún?, preguntó el fiscal, proyectando fotos en una pantalla gigante. Francisco, por su parte, era un contraste vivo, más volátil y emocional. Interrumpió varias sesiones con arrebatos que le valieron advertencias del juez. Esto es una vendetta personal. Llevan años persiguiéndonos por ser de un barrio humilde, gritó en un momento, antes de ser silenciado. Su historial previo no ayudaba. Condenas antiguas por altercados en locales nocturnos y enfrentamientos callejeros agravaban su posición ante el tribunal. Los psicólogos forenses llamados a declarar lo describieron como impulsivo, pero astuto en operaciones de campo. Esto pasa, pero luego su defensa intentó humanizarlo, trayendo a familiares que hablaban de su rol como padre y proveedor en la comunidad. El juicio incorporó a una legión de expertos para desentrañar la complejidad del caso. Oceanógrafos explicaron las corrientes del estrecho de Gibraltar y cómo se aprovechaban para navegaciones evasivas, con mapas interactivos que mostraban rutas preferidas bajo la luna nueva. Economistas forenses analizaron flujos financieros, demostrando patrones de transferencias que no cuadraban con actividades legítimas. Vemos picos de ingresos coincidentes con temporadas altas de cosecha en Marruecos, seguidos de inversiones inmediatas en bienes inmuebles, detalló uno, usando gráficos que ilustraban millones moviéndose a través de cuentas offshore. Incluso expertos en tecnología testificaron sobre el uso de aplicaciones encriptadas para coordinar entregas, con capturas de pantalla de chats que, aunque parcialmente borrados, revelaban códigos como «La carga de aceitunas está lista», para referirse a paquetes de resina. Apelaciones intermedias salpicaron el proceso. Algunos acusados de la base piramidal fueron absueltos por falta de vínculo directo con los líderes. Sus roles se limitaban a tareas aisladas sin conocimiento pleno de la estructura. Esto creó fisuras en la acusación general, pero también incentivó más cooperaciones. Un grupo de transportistas menores, enfrentando penas de hasta 10 años, decidieron testificar sobre proveedores en Tánger, proporcionando nombres y ubicaciones que abrieron nuevas líneas investigativas transfronterizas. En paralelo al juicio principal, corrían investigaciones complementarias enfocadas en el blanqueo de capitales. La Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de España rastreó compras sospechosas, yates atracados en puertos de Marbella, apartamentos de lujo en Dubái adquiridos a través de sociedades pantalla y hasta participaciones en hoteles boutique en la Costa del Sol. Los prestanombres eran variados,
tías mayores que figuraban como propietarias de fincas rústicas, excompañeros de infancia que gestionaban concesionarios de autos, e incluso exempleadas domésticas con propiedades millonarias a su nombre. Si te ha gustado esta historia de intriga, poder y caídas épicas en el mundo del narcotráfico, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. Cada semana, traemos relatos reales y detallados sobre clanes, operaciones policiales y figuras legendarias que han marcado el crimen organizado. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de amantes del True Crime. ¿Qué esperas? Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y contando estas historias impactantes.